Hoy en el canal les damos a conocer la ciudad de Elwood, Indiana. Bienvenidos a Elwood. Welcome to Elwood. Welcome to Indiana. Welcome home. La ciudad de Elwood se sitúa en el centro de Indiana, como pueden ver en el mapa. Pertenece al condado de Madison. En el norte del condado de Madison, en el límite con el vecino condado de Tipton, se sitúa la ciudad de Elwood, que según el último censo, el del año 2020, tiene actualmente 8.500 habitantes. Este es un antiguo mapa del condado de Madison, de principios del siglo XX. Pueden ver en la parte norte la ciudad de Elwood. El condado de Madison, como toda esta zona central de Indiana, fue colonizado en las primeras décadas del siglo XIX, concretamente en 1823, como pueden ver aquí. La ciudad de Elwood se fundó en 1852, en las orillas del Duck Creek. En principio fue llamada Quincy, hasta que en 1869 se le cambió el nombre al actual Elwood. Al principio un asentamiento rural, agrícola, hasta que en las últimas décadas del siglo XIX dos factores precipitaron su crecimiento. Uno fue la llegada de los ferrocarriles. En Elwood confluyen dos líneas importantes, cruzan dos líneas importantes. Por un lado, la línea de la Nickel Plate, lo ven aquí en este mapa, que corría este-oeste a través de Elwood, desde Muncie hasta Tipton y Frankfurt. Y por otro lado, la Pennsylvania Railroad, que atravesaba la ciudad oblicuamente, de sureste a noroeste, desde Newcastle hasta Kokomo. Esta llegada de los ferrocarriles y sobre todo el descubrimiento en 1886 de yacimientos de gas natural. Tengamos en cuenta que Elwood se sitúa en esa región conocida como el Gas Belt de Indiana. Hizo que se disparase la inversión industrial en Elwood. Estas pequeñas ciudades, estas pequeñas vilas, ofrecían gas gratis y suelo industrial a aquellas empresas que quisiesen instalarse. En este sentido, la mayoría de las empresas que se instalan en esta región del Gas Belt de Indiana son del sector del vidrio, del metal. En el caso de Elwood se situaron empresas importantísimas del sector del vidrio, como la Pittsburgh Plate Glass o la Macbeth Evans Glass, de la que ven aquí una imagen histórica. También fue muy importante la instalación de una empresa del sector del metal, la American Tin Plate Works. Aquí tienen imágenes históricas de esta empresa que fabricaba metal, hojalata. El crecimiento de Elwood fue impresionante. Tienen aquí este cuadro estadístico que muestra el crecimiento de algunas ciudades de este Gas Belt de Indiana. En apenas 6 años, como pueden ver, Elwood quintuplicó su población, pasando desde 1.400 habitantes a más de 7.200.
Estos nuevos residentes eran fundamentalmente los operarios, los trabajadores de estas grandes fábricas. Muchos venían de otros estados e incluso desde Europa, inmigrantes galeses, alemanes, irlandeses. Desgraciadamente, el periodo de apogeo del gas no duró mucho, dado que a principios del siglo XX los yacimientos se agotaron. Simplemente se había despilfarrado el gas. Se creía un recurso inagotable y por tanto se despilfarraba, no se controlaba el gasto. Muchas de las empresas abandonaron estas ciudades del gas belt. Elwood no fue una excepción. Sin embargo, consiguió retener esa tradición en la fabricación del cristal. Todavía hoy en día, Elwood es conocida como una Glass City. Quedan dos empresas que producen cristal artístico. Y de hecho, el Elwood Glass es muy apreciado por los coleccionistas. También la presencia de la American Tinplate, que fabricaba hojalata, llevó a la proliferación de otras empresas que fabricaban este producto, que fabricaban envases. Y ello dio lugar, en las primeras décadas del siglo XX, al establecimiento de otra industria muy importante en Elwood, que fue la de conservas vegetales, fundamentalmente de un producto, de tomate. En Elwood llegaron a haber más de 28 factorías de conservas de tomate. De hecho, Indiana era, en los años 30-40, el segundo centro a nivel mundial de producción de tomate envasado. Tiene aquí este cartoon, esta caricatura, aparecía en un periódico. Sobre todo en los años de la Segunda Guerra Mundial, este tomate envasado se enviaba a las tropas americanas en el frente de Europa y de Asia. Todavía hoy, esta industria del tomate sobrevive con una gran empresa, que es la empresa Red Gold, productora de conservas de tomate, una de las más importantes de Estados Unidos, y que tiene todavía en Elwood su principal planta. La tienen aquí, en esta imagen aérea, localizada centralmente en la intersección de las dos importantes líneas férreas. Como sabemos, Red Gold también tiene plantas de producción en la cercana Alexandria. En el siglo XX, en las primeras décadas del siglo XX, se empezó a instalar en ciudades cercanas una importante industria de automoción, de componentes de automoción. Ciudades como Marion, como Anderson, como Muncie, tenían importantes factorías de componentes de automoción. Ello hizo que muchos residentes de Elwood trabajasen en estas plantas y se desplazasen diariamente a ellas para trabajar. En verdad, Elwood está en una zona llana y con comunicaciones muy sencillas por carretera con estas ciudades, en pocos minutos. Todavía hoy hay muchos residentes de Elwood que trabajan en estas ciudades o incluso en el área metropolitana de Indianápolis, en los servicios, en los hospitales, en algunas plantas industriales. Como hemos dicho, la herencia del cristal es muy importante en Elwood, dado que se celebra en Elwood un más que centenario Elwood Glass Festival todos los años. Tiene aquí un cartel histórico y algunas imágenes de este
Elwood Glass Festival. Hablando del territorio en el que está ubicado Elwood, sabemos que es el centro de Indiana, las llanuras del centro de Indiana, las Steel Plains of Central Indiana. Les recomendamos que visionen nuestro vídeo sobre geografía de Indiana para entender cómo se formaron estas Steel Plains, que son zonas muy fértiles, ricas para la agricultura, para el farming. De hecho estamos, ya lo conocen, en el corazón del Corn Belt, del cinturón del maíz. Los cultivos principales son el maíz, la soja y por supuesto el tomate, además de la ganadería, dairy farms para la producción lechera y livestock, sobre todo hogs, ganado porcino. Estos paisajes, como pueden apreciar en estas imágenes que les estamos ofreciendo, son realmente bellísimos, con horizontes a perder de vista, con cielos límpidos, transparentes, con las back roads de Indiana, intemporales. Llega el momento de hablar de la geografía urbana de la ciudad de Elwood. Para ello les comentamos que esta ciudad fue fundada, como hemos comentado, en 1852 en las orillas del Duck Creek, con un plano ortogonal. Aquí tenemos este plano antiguo de finales del siglo XIX, que muestra el trazado de la ciudad de Elwood. Fundamentalmente, como ahora veremos, está ordenado por dos calles principales, una que corre de este a oeste, la Main Street, y otra que corre de sur a norte, la Anderson Street. Se cruzan cerca del Duck Creek. Y por otro lado los ferrocarriles, lo tienen aquí, de este a oeste, el antiguo Nickel Plate Railroad, y de forma oblicua, de sureste a noreste, la línea de la Pennsylvania Railroad. Les presentamos aquí un plano actual de conjunto. Main Street y Anderson Street son el recorrido por la ciudad de Elwood de dos rutas, de dos carreteras muy importantes, dos carreteras estatales del estado de Indiana. Por un lado tenemos la Indiana State Route 28, la ruta 28, que cruza de este a oeste. Llega desde la zona de Marion, en realidad nace en el límite del estado de Indiana con el de Ohio, en Union City. Recorre el estado de Indiana de este a oeste. Pasa por el norte de Marion, por Alexandria, por Elwood, luego va hacia Tipton, hacia Frankfort, hacia Attica, y luego entra en el estado de Illinois, unas millas al norte de la ciudad de Denville. Esta ruta 28 entra en Elwood como la Main Street. Tienen aquí imágenes de la ruta 28 entrando en Elwood. En la periferia podemos apreciar la proliferación de negocios, de restaurantes, de locales comerciales. Es realmente una ruta central. Y aquí observamos ya a la Main Street, a la ruta 28, entrando ya en el centro de la ciudad de Elwood. Por otro lado tenemos la ruta 13,
la State Road 13, que corre de sur a norte y atraviesa la ciudad como Anderson Street. Decíamos, corre desde el sur, desde Indianápolis prácticamente, y va hacia el norte, hacia la ciudad de Wabash y la frontera con el estado de Michigan. Además, como pueden apreciar, existe otra ruta estatal, la 37, que cruza por el este de la ciudad. Va desde Indianápolis hasta la ciudad de Marion, al norte. Un dato curioso es que parte de la ciudad de Elwood, apenas unas calles residenciales, conocido como West Elwood, se encuentra ya fuera del condado de Madison. Está dentro de otro condado, el condado de Tipton. Observemos este plano más detallado del centro de Elwood. Ven ahí Main Street y por otro lado ven Anderson Street. Anderson Street forma el downtown de Elwood, como ahora veremos. Pero antes quiero que se fijen en un detalle curioso. Y es que las calles, las streets de Elwood, apenas dos tienen nombre, Main y Anderson. El resto de calles, de streets, tienen números o letras. Es un sistema muy ingenioso. Fíjense, de izquierda a derecha. First Street, la primera calle, es el límite con el condado de Tipton. A partir de ahí se nombran hacia la derecha todas las calles. 3, 4, 5, 6, 7, etc. Y por otro lado, las calles nombradas con letras, a partir de Main Street, hacia el norte y hacia el sur, las letras del abecedario. Hacia el sur, South A Street, South B Street, South C, etc. Como hemos comentado, el downtown de Elwood se localiza en Anderson Street, fundamentalmente en el tramo que va entre Main Street y las vías del ferrocarril. Aquí tenemos la entrada en Elwood por la ruta 13 desde el sur. Y aquí el cruce con las vías del ferrocarril, las antiguas vías de la Nickel Plate Railroad. Ahora, por este ferrocarril no circulan pasajeros, no circulan trenes de pasajeros, solamente de mercancías, de la Norfolk Southern. Decíamos que este downtown consiste en una serie de blocks que dan a South Anderson Street. Y como están viendo, es un downtown muy bien cuidado, muy bonito, tan bonito que está incluido dentro del National Register of Historic Places. Es un downtown muy cuidado, como pueden apreciar, completamente restaurados los edificios históricos, llenos de vida, llenos de pequeños negocios, una zona segura, perfecta para caminar. Es realmente un downtown muy bonito, el de Elwood, como pueden ver. En esta otra fotografía les mostramos las vías del ferrocarril y la gran planta de producción de Red Gold, esta gran empresa que produce conservas de tomate. Aquí tienen esta imagen aérea en que pueden ver la planta de Red Gold, enorme, ubicada en la intersección de las dos antiguas líneas de ferrocarril.
De hecho, la explicación la vemos en este otro slide. Aquí ven la antigua línea de la Pennsylvania Railroad, actualmente desactivada. Y por otro lado, la antigua línea de la Nickel Plate, ahora, como les hemos comentado, en uso como línea de mercancías, una línea de freight traffic. Aquí tienen esta otra imagen de la enorme planta de producción de Red Gold, y si observan bien, alrededor de la planta de producción, todas las streets, todas las calles son residenciales. Residenciales a base de viviendas unifamiliares, de casas, de houses, de homes unifamiliares muy bonitas y ocultas bajo un mar de árboles, una enorme extensión de arbolado sobre estas calles. Otros edificios notables de esta zona central de Elwood, destacamos a la derecha de Anderson Street, en la calle South B, el nuevo edificio municipal de la ciudad de Elwood, que tienen aquí. Es un edificio integrado que agrupa el City Hall, el cuartel de bomberos y el departamento de policía. Está en terrenos de las antiguas estaciones ferroviarias. Un poco más hacia adelante, a la izquierda si se fijan, observarán un nuevo edificio de apartamentos. Le tienen esta otra fotografía. Es el llamado Zulu Escape. Además, a la izquierda de Anderson Street, en la calle South A, encontramos este magnífico templo católico, la iglesia de San José, St. Joseph's Church, construido por inmigrantes alemanes a finales del siglo XIX. Pueden comprobar sus grandes dimensiones. Acabaron de presenciar Geografía de Elwood, Indiana. Gracias por la atención prestada. Hasta un nuevo vídeo.